Sí, profe, se escucha. Bien. Bueno, ahí les acabo de publicar recién en el ejercicio resuelto que había pasado la clase pasada. Díganme a ver si lo pueden bajar. Sí, sí, ya se puede ver. Genial, gracias. Bueno, hagamos un repaso de los temas que entran para el parcial, ¿no? Creo que más o menos. Yo tengo tasa de interés que la di el 12 de mayo, empezamos con tasa de interés, ¿no? Bueno, ahí tenían una guía de lectura, tenían la filmina, y bueno, y básicamente lo importante ahí es que entiendan la teoría de la demanda de activos, que entiendan cómo funciona la demanda de bonos y la oferta de bonos, esta sincronicidad que hay entre el mercado de bonos y el mercado de dinero, la ecuación de Fisher y el efecto Fisher, también son temas importantes, y luego obviamente, ¿no?, entender la oferta de dinero y la demanda de dinero, y cuando nos centramos ahí tenemos que entender qué es la preferencia por la liquidez para Keynes, y cómo se mueve la demanda de dinero para Keynes, ¿no? Todos los efectos que son el efecto ingreso y el efecto precio, ¿no? Esas son como las cuestiones importantes y entender, y ahora más para ustedes, que cada vez que pasa algo con la tasa de interés, eso repercute tanto en el mercado de bonos como también en el mercado de los activos reales, ¿no? Es decir, la economía real. Entonces no es una cuestión menor. Entonces, cada vez que ocurre algo, o bien una caída en el precio de los bonos, por ejemplo, en Argentina, como ocurrió hace un par de días, bueno, va a tener un efecto en la tasa de interés, y al revés, ¿no? Si el Banco Central decide aumentar o bajar la tasa de interés, eso también va a repercutir en el mercado de bonos. Esas dos puntos ustedes ya las tienen que entender cómo están jugando, y obviamente que en el resto de la economía, por ejemplo, en el resto de los activos, tanto financieros como no financieros, también juega, ¿no? Hay un equilibrio entre todos los activos. Entonces tienen que entender un poco qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Así que bueno, no sé ahí si de tasa de interés tienen alguna duda, alguna cuestión en particular. Ninguna. Bueno, el segundo tema era oferta y demanda de dinero. Esa clase empezamos el 26 del 5, ¿no? Ahí obviamente lo que hay que entender es, empezamos con la idea de cómo los bancos administran, de cómo los gerentes administran los bancos, ¿no? Y esto es importante entender la suficiencia de liquidez y la necesidad de capital que tienen que tener para, ante el caso de que exista una corrida bancaria, tener el dinero suficiente para poder darle a los clientes en caso de que quieran sacar sus depósitos, y en caso de haber hecho una mala operación, de tener el capital necesario de respaldo para poder responder ante las pérdidas posibles que haya, ¿no? Los bancos pueden ser prudentes, pero también ante la necesidad de buscar recursos pueden estar jugando muy al filo, en ambos casos, tanto la necesidad de liquidez como el hecho de tener capital suficiente. Entonces, los bancos centrales, a partir de los distintos acuerdos de Basilea, han decidido regular un poco la actividad, básicamente esas cuestiones, ¿no? Exigirles a los bancos lo que es un encaje o una reserva legal, por cada depósito un porcentaje de enviarlo al Banco Central para estas contingencias de liquidez, y luego el Banco Central también está regulando de alguna manera las suficiencias de capital de los bancos, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a jugar con toda la cuestión del Banco Central, y cuando empezamos a analizar el Banco Central, lo primero que vemos en términos de dinero es que el Banco Central tiene una creación primaria de dinero, y luego hay una creación secundaria que lo hacen los bancos, ¿no? Que justamente por eso está regulando el Banco Central a los bancos. Bueno, ahí es interesante e importante entender primero cuáles son las funciones del dinero, luego entender un poco qué pasa con el multiplicador simple, ese multiplicador que surgía a partir
de la reserva legal o encaje legal, que tenía ciertos supuestos que eran muy básicos, y que suponían, o sea, que detrás de ello, ¿qué había detrás del supuesto de multiplicador simple de depósitos? Bueno, el supuesto era que todas las personas llevan el dinero a los bancos, y los bancos se quedan con las reservas que tienen que cumplir y entregan todo el resto en préstamo, y eso genera la expansión de la expansión secundaria del dinero a full. Y eso nos permitía, a partir de ese multiplicador simple, estimar la expansión total de la oferta monetaria. Pero bueno, suponiendo esto, que las personas llevan todo el dinero a los bancos, que los bancos dan todos los préstamos y nadie se queda con la plata debajo del colchón. Pero eso no necesariamente es así, y como contrapartida surge lo que llamamos el multiplicador monetario, que es un multiplicador que tiene en cuenta, ahora sí, no solamente el encaje legal o la reserva legal o encaje, sino también que ahora va a tener en cuenta un coeficiente de reservas bancarias que los bancos deciden administrar, si entran más reservas o menos reservas. Y por otro lado, también va a tener en cuenta un coeficiente vinculado a los depósitos, que es cuánto quieren estar líquidos, digamos, las personas. Entonces ahí empiezan a jugar otras cuestiones, ¿no? Y lo importante es entender que para regular la oferta monetaria de dinero, los bancos centrales tienen dos instrumentos. Por un lado, la base monetaria, que es el circulante para las reservas bancarias, y luego tiene el multiplicador monetario, ¿no? En ese multiplicador, que ya recién estoy contando las variables que están jugando ahí, el Banco Central no puede estar continuamente modificando las reservas legales o el encaje, ¿no? No puede estar todos los días modificándolo porque se estresa el sistema y la verdad que complica bastante. Entonces cambia el encaje cada 5 años, 7 años, en función de los requerimientos que creen. Entonces lo que está tocando siempre para regular la oferta monetaria durante el día es el circulante, ¿no? Se va fijando cuánto sale y cuánto entra y cuánto de dinero total va a haber en la calle. Entonces ahí lo que hay que entender es las operaciones que pueda hacer el Banco Central para meter dinero en el sistema o para absorber dinero y hacer aumentar la tasa de interés, ¿no? Obviamente que cuando aumenta la tasa de interés, ustedes ya saben que hay una relación inversa con los bonos que genera una caída en el precio de los bonos. Bueno, entonces lo que hay que entender es que, por un lado, el multiplicador monetario por la base monetaria le da el total de la oferta monetaria, y que el Banco Central siempre está regulando en el día a día la base monetaria, ¿no? El circulante. Por cada peso que varía esa base monetaria, si el multiplicador es de 5, por cada peso que se crea en la base monetaria, la oferta monetaria va a crecer en 5 pesos más. Entonces lo que hay que entender es eso, y obviamente las distintas definiciones de oferta monetaria, que es el famoso M0, M1, M2, M3. Yo les dejé también, creo, la definición para Argentina, así que bueno, estudien las definiciones para Argentina. Y cuando hablamos de las operaciones que tiene el Banco Central, que son 5, tienen ahí ustedes en la filmina, para aumentar el circulante o para disminuir el circulante, lo importante primero es entender que las primeras 4 conllevan una gestión de un pasivo con un activo, es decir, baja o sube el circulante. El que está es el pasivo del Banco Central, y del lado del activo, el Banco Central le está subiendo o bajando otra cuenta, que puede ser, si emitió para prestarle al gobierno, préstamos al gobierno nacional, que en el caso de la Argentina elige una cuenta paritaria que se llama adelantos transitorios. Puede estar aumentar el circulante para comprar títulos, bonos del gobierno nacional, que cotizan en el mercado. Entonces ahí le aumentar el pasivo, le va a aumentar también la cuenta títulos del gobierno. Si los quiere vender, va a caer el activo, títulos del gobierno, y obviamente va a caer el pasivo que tiene, porque la gente le va a vender sus títulos y la gente le va a pagar con dinero, el menos pasivo que tiene el Banco Central. La otra cuestión que también puede hacer era vender divisas o comprar divisas, o sea, emite para comprar divisas, le aumenta el pasivo, le aumenta el circulante, aumenta las reservas internacionales que contemplan las divisas, y en el caso de que quiera vender las divisas, va a vender los dólares y la gente le va a pagar un circulante, entonces va a disminuir este pasivo y disminuir también el activo, ¿no? Bueno, lo mismo puede hacer con los préstamos al sector privado, principalmente en los bancos. Y la quinta y última tenía que ver con una gestión ya de pasivos, que es que el Banco Central puede emitir títulos también, que son las famosas LEBAC o LELIC, por lo cual, si quiere sacar circulante del sistema, puede emitir una LEBAC o LELIC, eso va a aumentar el pasivo,
pero como lo está ofreciendo al mercado, va a sacar también circulante, entonces también va a disminuir el pasivo. En esa quinta lo que hay es una gestión de pasivos, ¿no? Un pasivo no remunerado, pero un pasivo remunerado, ¿no? El no remunerado es el circulante, que no paga tasa de interés, y el remunerado es la LELIQ, que sí paga una fuerte tasa de interés. Entonces, fíjense ahí la Firmina base de modificaciones, la base monetaria. Bueno, obviamente que esas 5 operaciones, tanto para cuando aumenta la base como para cuando baja, la tienen que saber. Y luego ya pasamos a la cuestión de la trampa de la liquidez, que fue los temas que estuvimos viendo. Bueno, ahí vimos más que la trampa de la liquidez. Le puse trampa de liquidez porque empezamos hablando del libro de Krugman, los 3 primeros capítulos del libro de Krugman, donde hablamos acerca de la cuestión económica que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa, en el primer capítulo. Hablamos de por qué, primero hicimos una diferencia entre lo que es la crisis y lo que es la depresión, y ahí empezamos a hablar de por qué todavía aún la economía de Estados Unidos y de Europa está en constante depresión económica, conociendo obviamente cómo se salió de la crisis del 30. Luego ya Krugman en el capítulo 2 empieza a hablar de la trampa de la liquidez. Es un concepto que lo tienen que entender, que es cuando las tasas están muy pero muy bajas y la política monetaria no es eficaz para reactivar la economía. Entonces, lo que sugiere Keynes es, bueno, si está tu país en estas condiciones, o el mundo, como fue en el 30, está en situación económica donde las tasas de interés son muy pero muy bajas, no te queda otra que aumentar, hacer política fiscal, aumentar el gasto público, ¿no? Es por eso que la política keynesiana va por el lado del gasto público. Bueno, porque en los 30 se había encontrado con que el mundo estaba en la trampa de liquidez. Y en el tercer capítulo ya Krugman se centra en lo que es la crisis. Ahí básicamente va a empezar hablando de el efecto de la deuda de deflación, del efecto Fisher. Va a estar hablando también acerca de la paradoja del ahorro, y que todo esto de alguna manera termina generando lo que se va a llamar el momento de Minsky, o el momento del coyote, que es cuando todo el mundo ya sabe que la crisis va a suceder, y es imparable, ¿no? Que fue un poco lo que pasó en el 2008. Entonces, todos esos conceptos los tienen que saber. Y luego también estuvimos viendo el texto de Hipótesis de Inestabilidad Financiera de Minsky. Bueno, ahí es importante entender la diferencia entre la política keynesiana y la política clásica, entender lo que es el velo keynesiano y el velo monetario. Bueno, también están todos estos conceptos de deuda frente a inflación, pero importante ahí es entender las posiciones financieras, esto que Minsky, bueno, menciona, la posición cubierta, la posición especulativa, la posición Ponzi. Y es algo muy tonto, pero que nadie lo está usando. En los informes que estamos haciendo ahora en la Auditoría General de la Nación usamos mucho este concepto. De hecho, ahora estoy haciendo un informe donde lo que hacemos es, vinculado a una cuestión, a unos contratos, es ver cómo Gamesa, que es una empresa que paga por energía, está pasando de esa posición, que es cubierta, a una posición ya más especulativa, ¿no? Entonces, bueno, todos estos conceptos sirven a la hora de tratar de dimensionar el riesgo, algo que es muy importante, en alguna operación, ¿no? Y lo último que estuvimos viendo fue la realidad fiscal y la idea de meterlos un poquito en el marco del presupuesto. Entonces ahí ya unos conceptos de esto lo vieron con Hugo, de vuelta a entender qué es el gasto público, qué es el resultado primario, qué es el resultado fiscal o financiero, entender qué son las fuentes financieras y las aplicaciones financieras, y también cómo a partir de la IF, el esquema de ahorro, inversión y financiamiento, yo puedo tener la foto de lo que está pasando con un ente, ya sea una empresa, un municipio, una provincia o un gobierno nacional, acerca de qué posición financiera está, ¿no? Ahí es muy fácil entender cuánta deuda está tomando, cuánto está pagando amortizaciones y cuánto está pagando a intereses. Los datos ahí son claritos y me puedo armar un indicador y por lo menos esquematizar o decir en qué posición financiera está ese ente, ¿no? Y recuerden esto, ¿no? Las crisis hay que tratar de, digamos, de anticiparlas, y lo bueno sería que todos miremos, tengamos una foto de cómo están los gobiernos, ya sean provinciales, municipales, las familias y también las empresas en estas posiciones, ¿no? Cómo están mapeando, digamos. Si se están pasando de una a otra o si están todas en posición cubierta, ¿no? Pero a la medida que la crisis se va anticipando, bueno, acá
se va pasando de posiciones cubiertas a